Una de las cosas que estoy enfatizando mucho como pastor de esta iglesia es la lectura, la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es algo importante para la vida. La verdad no entiendo muchas veces, y se lo digo no solo porque soy pastor, sino porque soy cristiano y yo también lo hago. Amados, ¿cómo le hacemos sin escudriñar la Biblia, sin venir a recibir la palabra, sin venir a congregarnos? Y fallamos y fallamos y fallamos. No sé si usted sabe que físicamente podemos llegar anémicos. Bueno, espiritualmente hay mucha gente anémica. Amados, ¿por qué? Porque no se está alimentando correctamente. ¿Qué tanto valor le das tú a la palabra de Dios? ¿Estás en una posición para decir: la palabra de Dios para mí significa mucho? La palabra de Dios lo es todo. La palabra de Dios, en ella mido todo lo que es mi vida, mis pensamientos, todo lo que yo tengo. Bueno, en este miércoles y el próximo voy a tocar en esta estrofa que debemos estar en una posición de evaluar la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros no llegamos a una posición para darle ese valor, aunque la palabra no pierde su valor, aunque la palabra, amados, no deja de tener un valor de sí por ser la palabra de Dios. El problema que no la dejamos ejercitar ese valor en nuestras vidas y como resultado no damos testimonio como deberíamos de hacerlo. David pudo sostener y declarar que le daba un valor increíble a la palabra por la conducta de su vida. Y mire lo que dice el Salmo 119, el versículo 21. Juicio y justicia, esas son las dos palabras que voy a manejar en toda esta estrofa. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos se desfallecieron por tu salvación y por tu palabra de tu justicia, o por la palabra de la justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos. Mire lo que dice. Por eso he amado mis mandamientos. Y mire con qué compara la palabra. Más que el oro, más que el trabajo, más que mis ganancias, más que salir cansado del trabajo. Por eso he amado tu palabra. Más que el oro y más que oro muy puro. Dice el versículo 28, 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí el camino de mentira. La compra, ¿cuántos de ustedes han comprado una casa? ¿Cuántos de ustedes, nomás muy poquito hemos comprado casa? Okay. ¿Cuántos de ustedes quieren comprar una casa? ¿Cuántos de ustedes tienen una casa que compraron que no saben que la compraron? Okay. La compra de una casa o el refinanciamiento de una casa puede ser una experiencia tediosa que requiere trasmitir una montaña de papeles cuando estás firmando la sentencia, aunque ahora ya lo hacen todo por computadora. Ay. Pero uno dice, y ahora mi copia, después te lo mandamos. No, dámelo ahorita. Porque lo hacen firmar. Usted está entregándole la vida al que le está firmando por 30 años. Ahora, uno de los primeros pasos de este proceso de comprar o refinanciar es obtener un avalúo de la casa. Se contrata a un evaluador profesional quien compare la casa con otras casas comparables de la vecindad para determinar su valor en el mercado. En otras palabras, usted dice, mi casa vale eso. Una cosa es lo que usted dice, lo que su casa vale, y otra cosa lo que el mercado basado en las casas alrededor
está evaluada o se acaban de vender. Es muy importante entender eso. Ahorita usted, pastor, ¿qué tiene que? ¿Va a vender casas ahorita? ¿Se va a vender el vendedor? No, espéreme. Te quirisi. Ahí voy. Ahora, pero las casas no son los únicos objetos que pasan por un avalúo. Antes de entregar o dar un automóvil en enganche, queremos saber el valor y nos vamos al Kelley Blue Book para ver cuánto vale. ¿Qué conviene? ¿Vender mi carro o entregarlo de enganche? Muchos hemos hecho ese tipo de trabajo. Lo mismo puede decirse de la joyería. Usted tiene un reloj, un anillo, un arete, y dice, esto me lo regaló mi padre cuando estaba yo pequeña. Ahí está la Virgen colgando, pero usted es de oro. Vaya y sáquele el valor y véndalo. O redítalo y hágase un anillo. O piedras preciosas, objetos de arte, artículos de colección. En cada caso se requiere la ayuda de un experto que realice el avalúo. Alguien que sepa cómo hacer esa estimación. En nuestro estudio del Salmo 119 hemos considerado el valor incalculable de la palabra de Dios. ¿Quién pudiera estar lo suficientemente calificado para evaluar la palabra de Dios? ¿A quién se atrevería para decirle yo le doy valor a la palabra? Yo le voy a dar un valor a la palabra a través de lo que mi experiencia con ella. ¿Quién se puede atrever? ¿A qué se le compararía la palabra si se le da una avalúo a la palabra? Porque me dice la Biblia, amado, que la palabra de Dios es sin igual. Es sin igual. ¿Cómo lo vas a comparar? ¿Qué experto podría ponerle un valor a la palabra de Dios? En esta estrofa, David se atreve a hacer un avalúo de la palabra de Dios. Por ejemplo, si volvemos a la cita, al versículo 127, dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro. ¿Más que qué? Para David, la palabra de Dios tenía más valor que el oro. Es lo que está diciendo. Y David era un hombre rico. David podía decir, no, para mí el oro es más importante. Y luego dice el 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos. O sea que David agarró parejo la palabra, porque mucho más valoramos la palabra en ciertas áreas y no en otras. Y dice David, no, yo todos tus mandamientos los he estimado sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Ahora, ¿qué pudo haber? Hago la pregunta. ¿Qué pudo haber calificado a David para declarar tal valorización o valor a los preceptos o de los preceptos divinos? ¿Por qué David de repente sale con esto que él sí le da valor o le da un valor o un avalúo a la palabra? Ahora, si examinamos esta estrofa con detalle, nos va a revelar que David enumera dos cualidades de su vida, cualidades que le pusieron en una posición de evaluar la palabra de Dios. En el versículo 121 él usa, amados, la frase y dice, juicio y justicia he hecho. Juicio y justicia he hecho. En otras palabras, he vivido conforme a tu palabra y lo que tú has dicho ahí, yo lo he hecho y me ha funcionado. Está hablando por experiencia propia. Y no solo eso, más tarde dice en el versículo 125, dice, tu siervo soy. En otras palabras, la palabra a la cual yo he practicado, la he puesto en obra, me ha convertido no en un rey, no en una persona prominente, no en una persona, no, simplemente el siervo de Dios. Hasta en la actitud del corazón, la palabra le ayudó a cambiar a David. Fíjense en lo que está diciendo aquí y cómo lo está diciendo. Estas dos declaraciones colocaron a David en una posición apropiada para estimar acertadamente el valor de la palabra de Dios. Estas dos cosas que vamos a hablar, nos pueden a nosotros colocar acá, amados, en la misma posición. Cuando tú y yo practicamos juicio y justicia y nos convertimos en el siervo de Dios,
Créanlo, mis hermanos, vamos a estar colocados en la misma posición que David estaba para poder darle una avalúo a la palabra correctamente en nuestra vida y hacia el mundo que nos ve. Si observamos con cuidado, veremos que estas dos son las mismas cualidades que todo buen padre de familia lucha para desarrollar en sus hijos. Son dos cualidades que el hijo aprende para poder darle a la vida el valor correcto. Primero, les enseñamos a nuestros hijos la obediencia, ¿no es cierto? ¿Quién no enseña a sus hijos? A ver, ¿qué padre no le enseñó a sus hijos a obedecer? Todos. ¿Verdad que a usted nunca llegó con sus hijos y le dijo, hijo, ay de ti si me obedeces? Si me obedeces, la vas a ver conmigo. No, al contrario, si no obedeces, hablamos de obediencia. Es lo que David está diciendo, juicio y justicia he hecho. Yo en mi juicio, en mi práctica del diario, en mi vivir del diario, es lo que está diciendo. He cumplido con la justicia de Dios. ¿Qué es lo que requiere la justicia de Dios? ¿Qué es lo que demanda de mí la justicia de Dios? Y a medida que el niño se acerca a la adolescencia, trabajamos para infundirle una actitud correcta de respeto, ¿no es cierto? Salude, mi hijo. Mire, tráigalo, hágale caso. Niño, ¿me traes algo? Y no los pelan. Niño, ¿me traes? Haga caso. Lo estamos enseñando que cambie de actitud y aprenda a ser siervo. Todo esto es lo que David nos está enseñando. Ahora, estas dos cualidades nos colocan a cada uno de nosotros en una posición para entender y apreciar el valor correcto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Estas forman la base de nuestro estudio. Voy a hablar de dos. Hoy una, y nomás de un solo punto, porque esos dos puntos, pero el otro miércoles, véngase. Pero voy a hablar de la primera posición que David nos enseña, donde está en una posición de darle una valor a la palabra de Dios. Número uno, una posición de obediencia. ¿Quieres darle un avalúo correcto a la palabra? Depende de tu obediencia. ¿Qué tanta la dejas entrar a tu vida? Mire lo que dice David. Juicio y justicia he hecho. O sea, he obedecido tus juicios. He hecho delante de ti las cosas que debo. Y luego dice, no me abandones a mis opresores. No me dejes a la deriva. Si yo me porto bien, Señor, sálvame. Tenemos el derecho de pedirle ayuda y rescate, que nos rescate. Pero imagínense, nos portamos mal y tú vamos con Dios. Ayúdame. Hace 2 semanas me vino una persona y me dijo, mi hijo está en la cárcel, ¿qué hago? Ahí déjelo. Ahí déjelo. O sea, ¿para qué lo va a recompensar? Porque había pegado en un carro y se fue. No viene a esta iglesia, es una persona que conozco. No va a decir, ¿quién sería? Porque lo quiero poner en el Facebook. No. Okay. Dije, déjelo porque hizo daño. Que aprenda. ¿Pero qué va a hacer mi niño? Dice, ¿qué edad tengo? ¿Está en el juvenile hall? No, tiene 35. Ay, su niño. Lo echó a perder. Si no les enseñas correctamente, van a sufrir consecuencias. Y la Biblia dice que la obediencia a Dios, el practicar juicio y justicia, nos da el derecho de venir a decirle a Dios, no me abandones a mis opresores, no me dejes a la deriva, porque yo he caminado, tu palabra es mi fortaleza. David gozaba de un testimonio de obediencia, a pesar de que era un hombre imperfecto, a pesar de que un hombre cometía sus errores, pero en su corazón él siempre trataba de trazarlo a la obediencia hacia Dios, porque siempre que se le confrontaba con algo, David se arrepentía luego, porque lo que él más deseaba era estar bien con el Dios de su salvación. Muchos podríamos decir lo mismo, de que simplemente obedecemos, pero la Biblia nos dice que David da testimonio. Tú puedes decir, yo obedezco al Señor, siempre y cuando no me pida lo que no quiero hacer.
No, muchos decimos lo mismo, yo también obedezco, pero David lo comprobó con su testimonio. Mire lo que dice segunda de Samuel 8:15. Mire lo que habla de él. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Mire el tipo de vida. Con la justicia de Dios gobernaba al pueblo. Amado, podríamos enumerar muchos pasajes de esto. Yo voy a compartir bajo este punto, en la posición de la obediencia, dos cosas que tú y yo podemos tener cuando caminamos en esa posición de justicia y juicio. Número uno, la bendición. La bendición de hacer juicio y justicia. La justicia en la Biblia se refiere a un entendimiento de lo que es correcto, de lo que es justo. Y escuche bien, la justicia en la Biblia se refiere a un entendimiento de lo que es correcto, lo que es justo. El juicio consiste en tomar una decisión basándose en la justicia o en lo que es justo. Y estas dos palabras, justicia y juicio, aparecen juntas unas 20 veces en el Antiguo Testamento. En otras palabras, si yo quiero la justicia de Dios, yo tengo que entender qué es lo que Dios quiere para mí. Esa es la justicia de Dios. El juicio es llevar a cabo lo que Dios quiere, opera como esos principios de la justicia. Mucha gente sabe sobre los juicios de Dios, pero no los aplica, no los vive, no lo lleva a cabo en su propio juicio. Si tu vida pasara por el juicio del examen, ¿cómo quedaríamos? ¿Cómo estaríamos? Ahora, yo quiero que usted y yo podamos comprender esto, que estas dos palabras, juicio y justicia, aparecen juntas. En teoría, una corte de un sistema judicial ofrece juicios basados en la justicia. Ahí le va. Una corte del sistema judicial ofrece juicios basados en la justicia. Un juez juzga basándose en preceptos judiciales o dogmas de la justicia. O sea, mi conducta de juicio viene de la justicia. ¿Dónde estoy yo recibiendo los valores a mi vida para aplicarlos constantemente? Mire, nuestra vida se compone de juicios a diario. De modo continuo, nos vemos en la necesidad de tomar decisiones basadas en nuestros valores. ¿Quién no toma decisiones todos los días? Basados en sus valores. Esos son el sistema de juicios en tu vida. El creyente busca tomar estas decisiones o juicios según la justicia de Dios que se expresa. O sea, cuando tú como hijo de Dios quieres tomar una decisión, tú dices, yo quiero saber qué es lo que dice la palabra para poder. O sea, tu sistema de valor para tomar decisiones debe estar conectado a la justicia de Dios, a lo que Dios dicta en su perfecta voluntad. Esta es la razón por la cual la vida no es justa. La mayoría de las personas hacen juicio que no tienen relación alguna con la verdad de Dios. Operan siguiendo sentimientos, instintos, rumores, opiniones o emociones. Y se usan estas cosas que les acabo de mencionar como fundamento para tomar una decisión. Cuando tú tomas fuera de los juicios de Dios otras cosas como sentimientos, porque hay gente que dice, es que no me siento bien, ya no voy a la iglesia. Eso no es lo que te dice la justicia de Dios. O ya me voy de la iglesia, ya no me gusta. Eso no es lo que te dice. O tu instinto, tus emociones. Cuando tú operas a base de esos valores, no de lo que dice la palabra de Dios, entonces tú y yo vamos a tomar decisiones que frecuentemente llegarán a ser decisiones equivocadas. Equivocadas. Así es el mundo en que vivimos. No es justo ni tampoco es correcto y nos está enseñando un sistema de valores de cómo tomar decisiones a base de que haz lo que bien te hace sentir. Haz lo que a ti te gusta. Que nadie te diga, tú eres el dueño de tu vida. ¿Le han dicho eso? ¿La persona que está a su lado? Yo espero que no. Si tú y yo aprendemos a tomar decisiones a base de la voluntad expresada de Dios, que son sus juicios, tus decisiones van a estar mucho más concretas y mejores. Mucho más concretas. La obediencia.
La obediencia trae bendición. Nuestra esperanza consiste, tu esperanza, la mía, consiste en aprender a hacer juicio y justicia. Un entendimiento sólido de la Biblia nos equipa con las bases de la justicia y nosotros hemos de tomar decisiones justas. También Dios ve esto como la clave básica de la vida. No lo puse, pero pues si quiere apúntele la cita. Proverbios 21:3. Proverbios 21:3. Mire lo que dice: hacer juicio y justicia es a Jehová más agradable que sacrificio. Fíjese, hacer juicio y justicia le agrada más a Dios que cualquier otro sacrificio. Voy a decirles algo. Hay muchas cosas que a nosotros nos pasan como el pueblo de Israel. Hay mucha evidencia en las Escrituras cómo vivía el pueblo de Israel. En el libro de Amos, capítulo 5, mire cómo Dios habla de este contexto. Yo se los puse ahí a propósito. Y mire lo que dice: detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. Muchas veces tenemos la actividad de una religiosidad. Tenemos la actividad de una espiritualidad. Tenemos la actividad de estar ocupados, de que leemos la Biblia, pero la verdad estamos muy distanciados de los juicios de Dios, del juicio de Dios o de la justicia de Dios. Dice: no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus citaras, pero que fluya el derecho como las aguas. Fíjense lo que está diciendo aquí: que fluya mejor el derecho, tu juicio, como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos más impuestos a hacer los sacrificios, lo que se ve, lo que la otra gente pueda halagar, amados, de nosotros, en lugar de empezar a unir nuestro corazón al corazón de Dios. Dios se preocupa más porque hagamos su palabra que porque hagamos buenas obras. Dios prefiere que usted le haga caso de corazón que andar luciéndose diciendo: yo hago esto, yo digo esto. No voy a la iglesia, pero yo leo en mi casa. No, yo hago esto, yo voy así. No. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? El asunto de la vida se enfoca en la palabra de Dios, y hay muchas buenas obras que uno puede hacer, pero es más importante que estas buenas obras se hagan conforme a la palabra de Dios. Que se hagan conforme a la palabra de Dios. El sacrificio de animales no tiene valor en sí mismo. Es lo que estaba diciendo aquí en este libro el profeta. Los sacrificios de animales no tienen valor por sí mismos. Los sacrificios de cualquier cosa que tú hagas cobran valor cuando se ofrecen conforme a lo expresado por la palabra de Dios. El sacrificio que tú puedas hacer en tu vida va a cobrar valor si lo haces conforme a la palabra expresada de Dios. Ahora, ¿por qué no nos hacemos un análisis? Un análisis de valor consiste en evaluar honestamente las muchas cosas y actividades que hacemos en el nombre del Señor. ¿Por qué las hace? ¿Por qué hace muchas cosas en el nombre del Señor y sigue patinando en el lodo? No sale de lo mismo. ¿Cuántas de estas obras y actividades se ajustan perfectamente de todo lo que usted hace todos los días, supuestamente en el nombre del Señor? ¿Cuántos están pegados a la palabra de Dios? Porque podemos pensar, es que lo hago para el Señor, sí, pero si no está pegado a la palabra de Dios, ¿para qué lo haces? El Señor no quiere algo en contra de lo que es su palabra. Su palabra. Tenemos que entender esto, amados, que Dios habita dentro de lo que Él nos pide. Inclusive me llama la atención, y no se los puse este salmo mientras estaba repasando este estudio hoy. Dije: ay, este versículo se lo hubiera puesto. Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, mire lo que dice el Salmo 89, versículo 14. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Fíjese lo que dice aquí: justicia y juicio son el cimiento del trono ¿de quién? De Dios. Y eso es lo que Él está pidiendo que yo viva,
en juicio y en justicia. Y luego dice, misericordia y verdad van delante de tu rostro. En otras palabras, déjeme ponerle este versículo más claro. Y se lo voy a poner de esta manera. Para tener verdadera comunión con Dios, necesitamos estar donde está Dios. Dios está rodeado de justicia y de juicio. Y si tú y yo no caminamos dentro de esa justicia, dentro de ese juicio, y tú dices, oh, yo tengo una comunión con Dios, espérate. Si su justicia y su justicia es el cimiento, y tú no estás haciendo lo que Dios, donde Dios mora, donde Dios habita, donde Dios tiene como fundamento, ¿a qué Dios estás sirviendo? Déjeme cambiar de mensaje, déjeme mejor. Aquí dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudo. No, yo espero que me estén entendiendo un poquito de lo que quiero decirles. Porque David está diciendo, la obediencia deja. Y David dice, yo voy a darle una avalúo a la palabra a través de mi testimonio, porque la palabra ya tiene valor, pero ahora que tenga valor en lo que yo vivo. Y mi pregunta es si la palabra tiene el valor en tu vida, en tu corazón. Y la única manera de que tenga valor es a través de juicios y justicia. ¿Usted se ha fijado que hay gente en la vida, por más que aceptan a Cristo, no cambian su carácter? Son inmaduros, son chabelos. Y usted dice, ¿por qué? Si aceptaron a Cristo, la salvación la tienen, pero la formación no, porque el juicio ni la justicia de Dios ha gobernado todavía sobre su vida. ¿Conocen a un corajudo? No volteé a verlo, nomás yo pregunté, ¿conoce a alguien que este amigo nunca va a cambiar? ¿Por qué? Porque no se ha dejado domar por la justicia y ni ha practicado la justicia de Dios a través de sus hechos, los juicios, lo que hace todos los días. Ahora, déjame irme a otro más suave. Hablamos de la bendición. La bendición de los juicios es que te cambia, te mejora. David dice, yo voy a dar valor a la palabra a través de mi vida. Lo he hecho. Por eso David dice en el versículo 21, juicio y justicia he hecho. O sea, los he practicado. Yo agarro mi juicio de tu justicia y lo aplico a mi vida. Es lo que está diciendo. Obedezco. Ahora, ya vimos la bendición de hacer juicio y justicia. Número 2, la confianza de hacer juicio y justicia. Las palabras que siguen en esta declaración inicial de testimonio en este Salmo 119, 121, expresa una serie de peticiones. Todas estas palabras manifiestan una gran confianza e intimidad en la relación que David tenía con Dios. Ahorita voy a decirle, voy a tomar unos versículos y voy a llegar hoy llego hasta el versículo 124, parece que llego el día de hoy. Okay. ¿Qué quiero decir con todo esto? La primera vez que las palabras justicia y juicio aparecen juntas en la Biblia, no se lo puse, pero esa es la primera vez que usted lo encuentra en la Biblia, es en Génesis. Si quiere anotarlo, Génesis 18, 19. En Génesis 18, 19, mire lo que Dios le está diciendo a Abraham. Y mire cómo va a bendecir, cómo Dios va a traer todo lo que promete a Abraham. Va a ser a través del juicio y la justicia. Mire lo que le dice aquí en Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, que obedezcan. En otras palabras dice, la descendencia es que yo te voy a dar, Abraham. Tú vas a mandar a tus hijos, y no solo a tus hijos, sino a los hijos después de ellos, que guarden mis mandamientos, que guarden el camino de Jehová, obediencia. ¿Cómo lo van a hacer? Haciendo justicia, dice, y juicio. ¿Cómo vas a obedecer a la palabra de Dios? Haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Aquí dice este mismo versículo, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. ¿Quieres todo lo que yo te he prometido? Obedece mi palabra. ¿Cómo? Haciendo justicia y juicio.
entendiendo la perfecta voluntad de Dios, que es la justicia, y luego aplicándola, que es a través de los juicios de tu vida, tu conducta, lo que operas en tu vida. Mire, Dios tiene una condición para hacer todo lo que Él ha hablado. Para darte todas las bendiciones y las promesas, Dios tiene una condición. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Hacer juicio y justicia. Caminar en la justicia y en el juicio de Dios. Es lo que tenemos que hacer. La voluntad de Dios se encuentra expresada en su palabra. El éxito consiste en vivir conforme a la voluntad expresada de Dios. Muchos nunca llegamos a experimentar este tipo de éxito. ¿Sabe por qué? Porque no vivimos conforme a la palabra de Dios. No vivimos conforme a la palabra de Dios. Hoy desayuné, Francisco y yo, mi yerno, fuimos a desayunar con un empresario que va a estar, por cierto, el viernes con varones. Va a venir a compartir su testimonio, un poco de su testimonio. Vengan varones el viernes, los espero, por favor. Vengan. Si quiere aprender a cómo caminar con Dios, porque le dije, quiero oír cómo has caminado con Dios. Tiene 88 años. Skip Elmore, tú lo conoces, ¿ok? Tuvo de pastor, fue empresario, él hizo muchas cosas, y hizo mucho dinero, y hoy le pagué el desayuno. ¿Cómo la ve? Yo pensaba que iba a decir, yo lo pago, yo tengo dinero. Pero va a estar aquí. Esa es su ofrenda, el desayuno. Pero le dije, yo quiero saber tu vida. ¿Cómo has aplicado estos principios? Y sigue dando clases de escuela dominical para empresarios. Y él dijo algo en inglés que me gustó y que fue el término de que él sin saber lo que iba a compartir esta noche, simplemente dijo en inglés, lo voy a traducir al español, yo sigo la justicia de Dios en mi vida. Para mí es su voluntad. Y Dios lo ha guardado. Dios lo ha coronado de favores. Vive muy bien a pesar de que tiene 88 y que en noviembre cumple 89. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando tú y yo, amados, andamos en la obediencia de la palabra, las bendiciones vienen y con confianza tú puedes depender del Dios que te bendice. A pesar de lo que se levanta en contra de ti. ¿Por qué? Porque, amados, vamos a tener enemigos. Porque la bendición de Dios sobre tu vida levanta enemigos. Levanta envidia. Levanta gente que aún de tu propia familia. ¿Aló? Que Dios te empieza a bendecir porque... y él habló, dice, para mí siempre ha sido, en mi versículo favorito ha sido siempre este, tal vez para usted no, Malaquías 3:10. ¿Sí sabe lo que dice Malaquías 3:10? Traer todos los días al alfolí. Dice, porque nunca le he podido ganar a Dios en dar. Hace 40 años, él inventó el carro eléctrico. Y lo sacó, y las agencias de los carros lo oprimieron por la economía y por los dólares. Me compraron. Mi patente me la compraron. De eso vivo, dice. Augusto el Paisa, dije yo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si Dios te prospera, el enemigo no va a querer ver tu prosperidad y va a usar a opresores, va a usar gente, pero vas a enfrentarte. Y tú y yo tenemos que tener la confianza de que Dios está con nosotros. Me gusta mucho cómo lo pone Juan en 1 de Juan 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que David tiene suficiente confianza como para pedirle a Dios que lo proteja. Cuando tú vives en los juicios de Dios y practicas el juicio de la justicia de Dios y vives en los juicios practicando la justicia de Dios, tú puedes llegar con confianza y decirle a Dios, no me abandones, protégeme, porque yo estoy haciendo tu voluntad. Porque David le dice en el Salmo 119, 121, en la segunda parte, no me abandones a mis opresores. David podía tener esa confianza que Dios lo iba a proteger. El versículo 122 dice, no permitas que los soberbios me opriman. Mire, a través de la vida de David, a través de este salmo, hemos venido viendo
cómo el tema de la persecución a lo largo de este estudio ha sido un factor en la vida de David. La prosperidad de Dios en la vida de alguien causa enemigos, levanta polvos. Pero tú puedes llegar con la confianza y decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Amados míos, el creyente sufrirá persecución. Tú vas a sufrir persecución. Yo voy a sufrir persecución. Recordemos esto, que en esta vida nunca se llegará al punto de estar exento de problemas. Si alguien te dijo: hazte cristiano y se van a acabar tus problemas, te mintió. No. No vas a estar exento de problemas, pero sí te voy a decir una cosa. Tú puedes llegar al trono de la gracia de Dios y pedirle: ayúdame. Tú puedes llegar con confianza porque camino en tu palabra, camino en tu voluntad, ayúdame. Tú vas a poder tener una confianza porque practicas en obediencia el juicio y la justicia de Dios. David tiene suficiente confianza como para pedir que Dios lo afiance. Mire, voy a hablar de esto un poquito. Mire el versículo 122. Afianza a tu siervo para bien. Déjeme hablarles sobre esto. David le dice a Dios: tengo confianza que tú me puedes avalar. Tú me puedes dar una fianza. Tú puedes salir fiador mío. En otras palabras, voy a decirle lo que significa aquí todo esto. Esto equivale hoy día a pedirle a alguien que sea tu codeudor. Vamos a poner que usted va a comprar un carro, pero usted no califica, y le dice al hermano Jaime: usted que es uno de los ancianos de la iglesia, ¿puede firmar por mí? Lo pone en un aprieto. Déjenme hablarles de este detallito de la vida. En Proverbios se nos dice 6 veces y se nos advierte se nos advierte en contra de fiar o de ser cosigner con alguien. Tenga cuidado. Yo he perdido familia. Yo también aprendí. Se lo está diciendo, un familiar se enojó conmigo y ya no me pagó $40,000. Pero ya aprendí. Si vienes y me pides $40,000, te voy a decir: tengo 50 centavos, te los doy. Yo ya no firmo por nadie. Mire, le voy a decir algo. Tal vez usted yo no sé si usted ha firmado por alguien o le firmaron por alguien, pero ahí le va. Le voy a dar un buen consejo en los dos lados. Ahí le va. No se enoje conmigo. Ahí está Martín. Hable con él. Pida consejería. Cuando usted está fiando o está haciendo cosign con alguien, el hacerlo es poco sabio de su parte. Ahora, le voy a decir por qué. Si lo va a hacer, y lo va a hacer con este entendimiento, que está dispuesto a pagar gustosamente la deuda si ese amigo o pariente no la paga. O sea, con ese entendido, entonces no lo hizo con falta de sabiduría, sino sabiendo. Oh, brother, no te preocupes, si tú lo pagas, yo pago. Gloria al Señor Jesús. Entonces no fue necio, ni fue tonto, ni burro, ni nada. Simplemente usted sabe que le va a tocar la deuda si él no paga. Porque van a venir contra usted. Ahora, ahí le va. Voy a voltear la moneda. Si usted tiene algo de carácter, nunca soñaría en pedirle a alguien que salga su fiador. ¿Por qué va a comprometer una relación o una familia o algo en un futuro? Puedes firmar por mí. Si no puedes comprarlo ahorita, no lo compres. ¿Te saldría mejor vender a un niño? No. Ahora, la Biblia habla de eso, pero David aquí, déjeme ahora aplicar esto. La Biblia dice que se puede usted imaginar que David tiene la confianza, se sintió con confianza como para pedirle a Dios que fuera su fiador. ¡Qué atrevido de David! Cuando la Biblia habla de eso, no lo hagas. Ahora,
En realidad él le pide a Dios que sea su fianza. Dios iba a garantizar el bien de David. Recuerda cuando los hermanos de Job fueron a Egipto por comida y que, perdón, no de Job, de José, y no Sánchez, sino el de la Biblia, ¿ok? Para que no se confunda. Pero él lo reconoció y dijo, falta alguien. Dijeron, sí, tenemos un hermano menor, Benjamín. Ah, ok, vayan, y lo traen y me lo dejan y le doy comida. Me llama la atención porque regresan con el papá, Jacob, y le dicen, José, no lo habían reconocido, simplemente el mandatario de Egipto quiere que le dejemos a Benjamín. Ahora, mira, ahí le va algo que este fue un ejemplo, por eso necesito darles todo este ejemplo para terminar con este versículo. Aquí está la historia en Génesis, y parece que ese sí se los puse. Judá le dice a su padre, Israel, bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por seguridad, yo te voy a firmar aquí yo soy el aval. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda ¿qué? Él se ofreció como un aval. Ahora, interesante, porque cuando yo estaba estudiando esto, Judas no podría haber sabido que él estaba haciendo un cuadro profético de un descendiente suyo, el Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesucristo se dio como aval? ¿Firmó por nosotros? Porque mire lo que dice la Biblia. Por tanto, Jesús fue hecho fiador. Es lo que dice, y lo tiene usted ahí, Hebreos. Fue hecho fiador de un mejor pacto. Si le cambian, por favor. Fue hecho fiador de un mejor pacto. Él firmó con su padre y le dice, yo voy a responder con ello. Amado, ¿qué quiere decir todo esto? Ahorita voy a explicar esto, lo que Jesús hizo. Proverbios, una de las cosas que yo les dije de Proverbios, el capítulo 11, versículo 15, yo no sé si lo tienen ahí porque aquí ya se atoró, ¿ok? Pero miren lo que dice Proverbio. Con ansias serás afligido el que sale, será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. O sea, si tú no firmas por nadie vas a estar a gusto. Pero el que firma por alguien, por un extraño, con ansias. Ahora, ahí le va. Nosotros, tú y yo, fuimos hechos extraños delante de Él por nuestro pecado. Él, o sea Cristo, ciertamente fue afligido al llevar la ira de Dios cuando murió en nuestro lugar para ser nuestro fiador. Él dice, yo estoy firmando por ellos. Yo creo que ellos pueden cambiar. Yo creo que la solución para sus vidas soy yo. Yo firmo, yo doy mi vida por ellos. Yo respondo con mi vida. Y eso es lo que está pasando aquí. David está diciendo, Señor, afianza mi vida. Responde por mí. El Dios de misericordia, responde por mí. Humanamente no deberíamos de hacerlo porque nosotros los humanos nos conocemos que no vamos a cumplir. Pero Dios sí lo hizo a favor de nosotros porque Él sabía que Él iba a cumplir. Imagínense que Jesús le diga al Dios Padre, siempre no quiero morir por ellos, no, mejor que cada quien se rasque con sus uñas. Yo te di mi palabra pero me hago para atrás. No, fue a la cruz. Sí le dijo que si es posible que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. David tiene una confianza increíble aquí. David sabe que Dios está a favor de él. David sabe que Dios lo escucha. David tiene una confianza increíble porque también siente inquietud. Y él sabe que Dios está a su lado. Mira el Salmo 119, el versículo 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación. O sea, yo digo, Señor, yo estoy esperando en ti. Mis ojos ya están cansados. Quiero ver tu salvación, pero yo he estado en tu palabra y tu palabra me protege. Aunque mis ojos estén cansados, para que vengas a socorrerme, yo sigo confiando en ti. Tengo una confianza, no desmayó. Inclusive, mire el versículo 124. Haz que tu siervo
haz con tu siervo, ¿según qué? Tu misericordia. Y enséñame qué, tus estatutos. Cuando tú amas a alguien, ese alguien puede confiar en ti plenamente, de que lo vas a cuidar. Si tú amas a Dios, tú puedes confiar en Dios que Él te va a cuidar. Esa es la confianza que tú puedes tener. Cuando vivimos haciendo los juicios y la justicia de Dios y lo amas de todo corazón, tú puedes confiar que Dios te va a cuidar. Por eso el salmista decía: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque cuando caminas en los juicios y la justicia de Dios, tienes bendiciones por la obediencia. Tienes bendiciones de que Dios te va a acompañar, de que Dios te va a bendecir, y tienes la confianza de que puedes acercarte al trono de su gracia. ¿Aprendió algo? Hablé más de lo que escribieron ahora, ¿verdad? Póngase de pie.